Amigos Sanguirungüera, Baisha Papeimen, Baisha Papeico, espero que todos ustedes estén bien. Sean bienvenidos a más este video y hoy vamos a aprender, como he dicho, estaré siempre alzando varios videos acá en el canal para que podamos tener un buen aprendizaje del idioma guaraní. He inicialmente creado este canal para los que hablan en portugués, pero estoy también dedicándome bastante para que a quien habla el castellano, el español, también aprenda sobre nuestra lengua guaraní, sobre nuestra cultura guaraní. Yo me llamo Julio Alfonso, soy paraguayo y hablo guaraní desde mi niñez. Y en esta ocasión vamos a aprender estas dos frases, cómo decirlas en guaraní, y también les voy a enseñar cómo decirlas en primera y segunda persona. Ya les voy a enseñar. Acá tenemos en primera persona, después les voy a enseñar segunda y tercera y viceversa. Acá tenemos la primera frase que dice, mi mamá es muy linda, mi mamá es muy linda. ¿Cómo lo diría esta frase en guaraní? Mi mamá es muy linda. Sería she, su, ipora interei. She, su, ipora interei sería mi mamá es muy linda. Cuando digo esto, she, su, ipora interei, estoy diciendo que mi mamá es muy linda y les voy a explicar bien rápido. She sería el pronombre yo, pero también sirve como pronombre posesivo mi. Mía, mío puede ser también. Y su sería madre, su. Entonces cuando yo digo simplemente she su, estoy diciendo mi madre, mi mamá. Pora es linda, bonito, bueno. En este caso lo usamos como lindo. Y trei sería el superlativo. Y acá tenemos todavía la marca de la tercera persona, que es la letra I, para conjugarla en tercera persona. Entonces le estoy diciendo que mi mamá es muy linda. Y si yo fuera, por ejemplo, decir esta misma frase, pero en segunda o tercera persona. Si fuera en segunda persona lo diría de su. Y usaría nuevamente el iponaiterei al final, que ya sería la marca de que le estoy diciendo que su mamá es muy linda, o tu mamá es muy linda en este caso. Tu mamá es muy linda de su iponaiterei. Si no me están comprendiendo, les pido que me escriban en los comentarios para que yo les pueda sanar sus dudas y todo más. Si quieren que yo les haga también una clase específica de guaraní diciendo otros tipos de, digamos, otros tipos de frases, de palabras, de oraciones, estoy abierto para que me puedan dar sugestiones y yo les haga estas clases que ustedes me sugieran. Bueno, y si yo fuera a decir esto en tercera persona, entonces diría isu y por interei. Por interei así y por interei. Fíjense, isu y por interei sería su madre o la madre de ella o la madre de él o la mamá de él, la mamá de ella. Es linda, es muy linda. Y por interei es muy linda. Si yo fuera a decir nada más que es linda, por ejemplo, tendría que sacar este iterei, tendría que quitarlo, borrarlo. Pero en este caso estoy diciendo que su mamá es muy linda, o la madre, la mamá de ella o de él es muy linda. Ahora tenemos otra forma de frase, que es la segunda que vamos a identificar. Esta está en tercera persona y yo también les voy a decir cómo decimos en segunda y en primera persona esta frase que está acá que dice, ella es muy joven todavía, ella es muy joven todavía. ¿Cómo lo diría? Ella es muy joven todavía. Bueno, esto sería así. Haeningo iprahu eterei weteri. En este caso lo tendríamos de esta forma que dice haeningo y prahuetrei weteri. Haeningo y prahuetrei weteri. Ella es muy joven todavía. O ella es muy joven. Y si yo fuera a decir esta misma frase en primera persona, lo diría she, ningo, she. Ya les voy a explicar por qué lo puse así. She, ningo, she. Bueno, fíjense que acá tenemos la letra I
que es la marca de la tercera persona. Entonces estoy diciendo que alguien es joven. O sea que en tercera persona. Cuando yo voy a decir en primera persona, tendría que usar la palabra she en lugar de la palabra y. Entonces esto se quedaría así. She ningo, she puahu eteri weteri. Lo complementaría con esta frase enfrente a esta. Y si yo fuera a decir esto en segunda persona, sería así. De ningo, de. Y la misma cosa, puahu eteri weteri. De ningún de puahu eteri weteri. Entonces, creo que ha quedado bien explicado. Si no han entendido, si no han comprendido, les pido que me escriban en los comentarios, que me pregunten de qué forma les puedo ayudar, de qué forma les puedo explicar mejor. Viste que también estoy aprendiendo a hacer videos todavía en el canal. Ya tengo casi 12,000 inscritos, pero como les puedo decir, todavía es un aprendizaje para mí, pues siempre que hago un nuevo video es un nuevo desafío y por eso es muy importante para mí que comenten, que dejen sus comentarios y yo voy a leer y les voy a responder a cada uno de ustedes que comenten, que puedan comentar en el canal y si pueden también comentar y decir de dónde son, de qué ciudad, de qué país. Esto me alegraría mucho, pues sabré cómo está expandiéndose mi canal en YouTube y esto es para mí una alegría inmensa hacer con que nuestra cultura, la lengua guaraní, sea dispersada, sea expandida a cada país, a cada lugar, a cada rincón de este mundo, de este planeta. Y así se sepa también que existe este idioma. Y también es algo que está en nuestra sangre, nuestra cultura. A Shalomita, agradezco vuestra atención por dedicar un poco de vuestro tiempo precioso para estar aquí en el canal, apoyándonos, para estar aquí asistiendo a nuestros contenidos y creo que este contenido les van a servir de muy buen aprendizaje. Hapeisha Yayoesha PV.